Si es usted tan amable, abra su Biblia conmigo, por favor, en el libro de Apocalipsis. Vamos a buscar el capítulo 3, por favor. Busca el capítulo 3 de Apocalipsis. Voy a leer los versos 7 y 8, si me sigue con su lectura ahí. Dice así Apocalipsis 3, 7 y 8. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Hoy quiero compartirle a mi hermano un tema al que le he titulado una iglesia ejemplar. Una iglesia ejemplar. Usted y yo podemos leer a lo largo de toda la Biblia, cuando leemos la historia de Israel en el Antiguo Testamento y de la iglesia de Cristo en el Nuevo Testamento, podemos encontrar claramente las demandas santas, los requerimientos del Señor, de cómo Él desea y ordena que sea su iglesia, cómo se comporte su iglesia, y aún más en estos últimos tiempos. Ya desde tiempos del apóstol Pablo ya había falsos maestros. No pasó muchísimo tiempo, no fue mucho tiempo el que transcurrió cuando el Señor Jesús ascendió a los cielos, cuando ya comenzó a haber grupos y predicadores falsos que tergiversaron, que torcieron los principios y las demandas del Señor, provocando que la iglesia comenzara a ser engañada, y muchos fueron engañados, provocando severas divisiones y con ello un sinnúmero de denominaciones. Denominación significa un nombre dado a. Denominar significa poner un nombre a algo según sus características. Eso es denominar. Ya se habían provocado que surgieran muchas denominaciones, lo cual no era la voluntad del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, cuando ascendió a los cielos, oró al Padre diciendo: Señor, que sean ¿cuántos? Uno. ¿Usted cree que era la voluntad de Jesús que hubiera separaciones y denominaciones? No, el Señor nos ha llamado a multiplicar, no a dividir. Él pidió que fuéramos uno, pero todas estas falsas doctrinas se encargaron de provocar denominaciones que, distraídas de procurar el carácter de Cristo y el amor fraternal, competían. Y hoy compiten entre sí, tratando de demostrar quién posee la verdad absoluta con respecto a la salvación. Un tema tan delicado que ha llevado al engaño a muchos, y quien se ha levantado, quien se ha erigido con sus propios pensamientos, ha engañado a muchos por hablar la verdad de la salvación, una verdad de la salvación supuesta, pero fuera de la Biblia. Ninguna denominación, mis hermanos, actual u organización cristiana debería perder el tiempo compitiendo y proclamando tener la verdad absoluta respecto a la salvación. La verdad absoluta respecto a la salvación está en la Biblia, y deberíamos todos converger en ella y conformarnos, como dijo Pablo a Timoteo, a las sanas palabras del Señor Jesucristo y nada más. Conformarnos significa apegarnos a lo que está ahí y nada más. Pero las denominaciones pierden el tiempo presumiendo tener o asumiendo tener la verdad absoluta respecto a la salvación, mientras cientos de almas se pierden sin Cristo, y mientras los cristianos somos catalogados por el mundo como la casta más dividida, más contradictoria e incongruente. Pablo enseñó a los corintios: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos. Pablo se refería, o esto se refiere, mis hermanos, que mientras los falsos maestros se sentían orgullosos de su poder y su prestigio, Pablo da a Dios la honra por todos sus logros como apóstol. Nunca glorifica sus logros, nunca los exalta.
Los menciona así para gozo y alegría de la iglesia, pero le da gloria a Dios. Y continúa diciéndoles a los corintios, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Pablo sabía y enseñó que nadie puede considerarse capaz de hacer nada sin la ayuda de Dios. Nadie, mis hermanos, es competente para cumplir con sus propias fuerzas la responsabilidad para lo que Dios nos ha llamado. Nadie es competente por sí solo. Sin el Espíritu Santo, el talento natural y el conocimiento pueden llevarnos al orgullo, al engaño y al fracaso, y peor, a dividir la iglesia. Necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe a todos. El apóstol Pablo les enseñó a los cristianos en Roma que aquellos que son hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios. Por eso, mis hermanos, no debemos procurar ser competidores entre nosotros, sino competentes ante el Señor. Es muy diferente. Competente significa ser justo, ser conveniente, ser proporcionado y ser oportuno. Eso es ser competente. No hay que competir, hay que ser competentes ante el Señor. Es muy diferente. Quiero hacer una pregunta, de algunas preguntas que le estaré haciendo a lo largo de este tema, y que le invito a responderme para estar juntos adquiriendo convicción, si me acompaña. Le pregunto, ayúdeme a responder si es tan amable. ¿Por cuántas iglesias vendrá Cristo? Usted dice por una. Yo también creo que vendrá por una sola. Ya le dije hace un momento que Cristo oraba, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, para que el mundo les crea que tú me enviaste cuando compartan el evangelio. Cuando tú y yo somos uno, el mundo se sorprende, mi hermano, de esa unidad, y creen en Jesucristo, creen que realmente está haciendo una obra en nosotros. Cuando tú no eres uno, en este caso con los cercanos a ti, por ejemplo, cuando tú no eres uno en tu familia, tus vecinos no te creen que eres un buen cristiano. Pero cuando ven que eres uno con tu esposa y tus hijos, te ven los vecinos y se preguntan qué tienes de diferente. Pero cuando nos ven divididos, no nos quieren ver ni en pintura. ¿Por cuántas iglesias vendrá Cristo? Por una sola. ¿Cuál? La interdenominacional, ¿no? La bautista, la luterana, la apostólica, la metodista, la presbiteriana, la pentecostal. No, Cristo vendrá por una iglesia. ¿Quién forma esa iglesia por la que Cristo vendrá? Está formada por aquellos que deciden firmemente ser como Cristo a cada instante de sus vidas, sin importar a qué iglesia local asisten. ¿Está de acuerdo? Sí, tú puedes tener un amigo que asiste a una iglesia en Estados Unidos, que no es una casa de oración la iglesia, pero tú ves a tu amigo cómo se comporta, que es un hombre fiel a Cristo, una mujer fiel a Cristo, que busca al Señor, que no niega su nombre. Él se va a ir con Cristo. Cristo no viene por una denominación, viene por una iglesia formada por aquellos de quien Cristo es su única verdad y viven apegados solo a sus sanas palabras. No sé usted, mi hermano, pero yo creo firmemente que si todos los cristianos tuviéramos como único anhelo y ocupación, eso habla de tiempo, si tuviéramos como único anhelo y ocupación el ser como Cristo, no tendríamos tiempo para otra cosa. Se pierde tanto el tiempo en tantas cosas, y déjeme decirle que si hay algo valioso que usted tiene, no es el dinero, no es su negocio, es su tiempo. El mandamiento dice: amarás al Señor con toda tu alma, tu corazón y tus fuerzas. Pero si no le das tu tiempo, es mentira que le estás dando tu corazón, tu alma y tus fuerzas, ¿o no? Yo te quiero dar mi alma, mi corazón y mis fuerzas, Señor, pero mi tiempo no. Pues entonces es una mentira que le quieres dar. Eso, ¿no? Todo está encerrado en el marco del tiempo. No hay que perderlo, hay que redimirlo, dice la Biblia. Si nuestro único anhelo y ocupación fuera el ser como Cristo, no tendríamos tiempo para otras cosas. En medio de la lucha, mis hermanos, y perseverancia de aquellos enviados o apóstoles y pastores que fueron fieles durante la iglesia de la era primera del cristianismo, aquellos pastores fieles que lucharon y perseveraron,
Entre ellos el escritor a los hebreos exhorta a los judíos cristianos diciéndoles, en la carta a los hebreos les dice, por tanto, ese por tanto significa que ya les había enseñado algo muy importante en el capítulo 1. Eso significa por tanto, es decir, por esto que les enseñé, ahora deben hacer esto. ¿Qué es? Poner en práctica. Ya les enseñé esto, ya lo aprendieron. Pues por tanto, ponerlo en práctica. Y les dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Lo que les he enseñado, lo que hemos oído como iglesia, hay que oírlo y atenderlo, no sea que nos perdamos del camino. Y les está hablando a cristianos, como ya hemos escuchado en las enseñanzas del pastor Chuy con respecto a la apostasía y a las amenazas que, valga la redundancia, amenazan a los que son cristianos. Aquí el escritor a los hebreos les está hablando a los cristianos. En otra versión, que es la versión Palabra de Dios para Todos, les dice, por eso debemos prestar atención, más atención al mensaje que hemos escuchado, para no desviarnos del camino de la verdad. Así como aquellos judíos cristianos, mi hermano, fueron exhortados, nosotros lo somos también hoy, a prestar atención a la verdad que hemos escuchado para no desviarnos hacia falsas enseñanzas. El Señor espera que seamos una iglesia ejemplar, cristianos ejemplares, pastores ejemplares. Escuchar y llevar a la práctica, mis hermanos, no es fácil. Escuchar implica tu mente, tu cuerpo y tus emociones, tus sentidos, para responder en obediencia a Cristo. La obediencia es la culminación de una búsqueda diligente de la palabra de Dios. A los filipenses Pablo les dijo, ocupaos en vuestra salvación. ¿Ya son salvos? Pues ocúpense de eso. Inviertan tiempo en eso, todo. Inviértanlo en conservar su vida en santidad, en rechazar el pecado. Eso es ocuparse en su salvación. Y les dijo, con temor y temblor. Es decir, respeten, denle valor a la sangre de Cristo, denle valor al perdón. La ley de Dios, mis hermanos, es tan valiosa como su perdón. Tú y yo podemos infringir la ley de Dios no intencionalmente, le fallamos, pero cuando pedimos perdón debemos valorar que Él nos perdona. Su perdón no es licencia para seguir pecando. Eso es ocuparse en nuestra salvación, en vuestra salvación, con temor y temblor. Que te duela fallarle al Señor, con temor y temblor. En pasajes anteriores, Pablo les había exhortado a los filipenses, antes de decirles estas palabras, ya los había exhortado, fíjese usted, a deshacerse de las divisiones y de las discordias. Y en este pasaje es donde los exhorta a ser cuidadosos en su salvación, es decir, en su obediencia a Cristo, atendiendo todo lo enseñado y sabiendo que Pablo ya no estaría con ellos. Tenían que aprender mientras era posible. Es como cuando haces un examen en una universidad, ¿verdad? Ya el maestro no está para decirte qué respuesta lleva el examen. Ahí es solo tú y lo que aprendiste y cómo te preparaste. Así es a la hora de la prueba. No esperes que el pastor esté ahí, vas a estar tú solo. Y Pablo les amonestaba a que cuando llegaran a estar solos supieran qué hacer por haber atendido diligentemente su enseñanza. Cuando Pablo enseñó a Timoteo, mis hermanos, a ser un buen siervo de Dios, a este joven pastor Timoteo, le enseñó las claves, le enseñó los códigos bíblicos, ¿verdad?, que están abiertos para todos nosotros, los requerimientos del Señor para ser una iglesia ejemplar, para ser Él un pastor ejemplar. Y entre todas las cosas que le enseñó está una muy interesante. Y le decía Pablo a Timoteo, Timoteo, cuídate de los pastores que no se conforman a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Es decir, confórmate tú, Timoteo, a las sanas palabras de Cristo, a lo que Él habló y los apóstoles escribieron, y a la doctrina que es conforme a la piedad, y serás un pastor ejemplar, limpio, sano, puro. Y la iglesia lo será juntamente contigo, en lugar de que tú te desvíes y la desvíes a ella. En ese pasaje, mi hermano, Pablo le enseña a Timoteo lo que debe cuidar para no desviarse como pastor y tampoco desviar a la iglesia. Le dice a Timoteo, apártate de ellos,
de aquellos que predican solo para hacer dinero y de aquellos que desvían las sanas enseñanzas del evangelio y se involucran en discusiones que causan disensión y división en la iglesia. Apártate también, Timoteo, de aquellos que usan de manera inmadura el conocimiento en materia teológica para discutir y enseñorearse sobre otros. Ese es su propósito, pero su propósito no es comportarse como Cristo. Se encierran tanto en su conocimiento, lo cual no veo que sea malo estudiarlo, pero lo que sí es malo, lo que sí es hasta perverso, mi hermano, es hacer a un lado, poner a un lado la senda del carácter de Cristo y dejar de comportarse como Él. Por más que sepa una persona y quiera presumirte de sus conocimientos, si no se comporta como Cristo igual que Él, no tienes por qué oírlo. No tienes por qué oírlo. Pablo le dijo eso cuando refiriéndose cuando le dijo que hay hombres que deliran acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias. Usted puede imaginarse a una persona hablando del conocimiento teológico o bíblico, mi hermano, y produciendo envidias, produciendo pleitos, blasfemias. No es el mensaje de Cristo lo que produce eso. Malas sospechas y disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. No tienen la verdad, porque la palabra de Cristo no es una verdad, es la verdad. Yo le quiero preguntar algo, mi hermano, respóndame desde su corazón si es tan amable. ¿Cuántos de aquí quieren ser verdaderos siervos del Señor? Fíjese lo que le dijo Pablo a Timoteo. Y yo se lo voy a decir a usted que levantó la mano o dijo: yo quiero ser un siervo del Señor, Julio. Si tú acostumbras usar una red social para comunicarte, escucha lo que Pablo enseñó a Timoteo. Timoteo no tenía Facebook, pero los mismos problemas que se producen hoy se producían en aquel tiempo. Lo único que ha cambiado es la forma de comunicarse, pero los problemas son iguales. Y le dijo Pablo a Timoteo: porque el siervo del Señor, Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso. ¿Está claro? ¿Qué es contencioso? Polemista, discutidor y peleonero. No peleonero, peleonero. Eso es contencioso. Que le gusta estar queriendo ganar a los demás. A mí nadie me va a ganar a discutir ni con un comentario, ni con una máxima, ni con un meme. Me van a oír, ¿verdad? Le dijo además Pablo a Timoteo: Timoteo, puedes corregir con mansedumbre. Con mansedumbre. Pero desecha, Timoteo, desecha, no te metas en cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, peleas. Es decir, si no aceptan la corrección humilde que tú les des, no entres en discusiones que nada aprovechan e incitan a la carne. ¿Cómo debe ser el siervo del Señor, mis hermanos? En ese mismo versículo Pablo se lo dijo, cuando le dijo: porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Cuando guste leerlo es 2 Timoteo 2:24, sino amable para con todos, apto para enseñar, apto, no un neófito, y sufrido. ¿Qué significa ser sufrido? Cristo lo fue. Ha sido el ser, habiendo sido Él un ser humano, fue el ser humano más sufrido. Dice Isaías que fue experimentado en quebranto. Pablo les dijo a los corintios cuando empezaron a demandarse unos a otros, que porque tú me debes 1,000 pesos, ya no te voy a dar ninguna prórroga, te voy a levantar una demanda. Tú chocaste mi carro y no estaba asegurado y no me quieres pagar, te voy a demandar. Tú no te quieres salir de esa casa, me debes 3 meses de renta, te voy a demandar. Soy cristiano, pero te voy a demandar. Y Pablo les dijo a los corintios: así que no hay alguien entre ustedes sabio y santo que arregle los problemas entre ustedes. No, ahí van a dar mal testimonio a las cortes y mostrar que la iglesia no tiene misericordia ni amor entre los hermanos. Más bien debían de sufrir el agravio, les dice a los corintios. Sufran el agravio, sufranlo, sean como Cristo. Ese es el punto principal. Entonces, mi hermano, ¿cómo debe ser el siervo del Señor? Diga conmigo si es tan amable. Debe ser amable y sufrido.
Cuando usted se comunique, cuando usted pregunte algo, cuando usted pida algo, cuando usted se dirija en alguna manera, usted debe ser amable y sufrido. Eso de que yo no me dejo. Amable y sufrido, es decir, como Cristo. Quien se comporta amable y sufrido no pierde el tiempo en discusiones necias, ni pierde la paz en su corazón, ni pierde el amor fraternal. Porque quien hace caer a un hermano débil en la fe, contra Cristo peca, dice 1 Corintios 8. Otra pregunta, mis hermanos: ¿por qué la iglesia primitiva fue una iglesia ejemplar? Primitiva significa la primera iglesia, primera, la que Cristo fundó, y los apóstoles dirigidos por Él, ungidos por Él, llenos del Espíritu Santo, comenzaron. Y era una iglesia hermosa, por lo que describe el libro de Hechos, escrito por Lucas. ¿Por qué la iglesia primitiva fue una iglesia ejemplar? Porque fue una iglesia que aprendió y practicó la doctrina que es conforme a la piedad. Piedad, el evangelio. El evangelio es la piedad de Dios a través de Cristo hacia nosotros. ¿Y quién le enseñó la doctrina conforme a la piedad a esta iglesia? Los primeros discípulos, los enviados de Cristo. Cuando usted busque la palabra apóstol, apóstolos, que es en griego, usted va a ver un paréntesis, por lo menos así está en la concordancia James Strong, una de las concordancias buenas que hay. Yo encontré un paréntesis que dice apóstolos, enviado y específicamente por Jesucristo. Es decir, esta iglesia fue enseñada por hombres que directamente escucharon lo que Cristo hablaba, lo anotaron y eso predicaron. No agregaron ni quitaron, porque hay de aquel que agregue o quite, y va a haber muchos que hay de ellos por haberle quitado y agregado a la palabra de Dios. Fueron hombres que se conformaron a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Déjeme decirle algo, mi hermano. La primera iglesia entonces fue enseñada y dirigida por los primeros discípulos, testigos y enviados directos de Cristo, no por reformadores. La primera iglesia no fue enseñada por reformadores. No estaba Lutero ahí, no estaba Calvino, no estaba John Knox, no estaban ahí todavía. ¿Qué significa reformar? Hacer que algo tome la forma original o cambiarlo. La iglesia cristiana, mi hermano, por todos los falsos maestros y falsas doctrinas que empezaron a enchuecar, a torcer la doctrina, provocó que la iglesia cristiana tuviera un tiempo de oscurantismo. ¿Qué significa eso? La iglesia cristiana se fue detrás de enseñanzas erróneas que la llevaron a idolatrar, que la llevaron a prostituirse espiritual y físicamente, en todos los sentidos, la llevaron a perderse, a ser idólatra, a aceptar todo tipo de cuestiones humanas con tal de enriquecer a una casta religiosa. En todo ese tiempo, en toda esa oscuridad, el Señor fue fiel en despertar a un hombre aquí, un hombre acá, uno aquí, diciéndole: mira, esta es mi palabra, léela porque mi iglesia necesita despertar en este tiempo de oscuridad. Y fue entonces que surgieron hombres como Lutero, a quien Dios preparó para revelarle ciertas cosas, no todo. Ya hemos escuchado que Dios no le reveló todo a Lutero, algunas cosas sí, cometió errores, y levantó a otros que Dios usó para revelarle las cosas que eran originales a la iglesia, y que la iglesia volviera a retomar las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pero la primera iglesia, mis hermanos, no fue enseñada por reformadores. Los cristianos solamente abrían su corazón, escuchaban al apóstol Pedro, a Felipe, a Santiago, a todos ellos, después a Pablo, y atendían las palabras habladas por estos apóstoles fieles que había dicho el Señor Jesús, y listo. Era perseguir el carácter de Cristo en aquella iglesia, y eso la hizo una iglesia ejemplar. Eso la hizo una iglesia ejemplar. ¿Por qué no fue enseñada por reformadores? Porque esa doctrina no tenía nada que reformar. Era pura, era limpia. ¿Se ha dado cuenta usted cómo las marcas de hoy, sobre todo las de comida, luchan por presumirle una marca a la otra que esta sí es pura? Ahora están los alimentos, está la marca que te presume que yo vendo alimentos, aquellos son transgénicos, estos son, ¿cómo les llaman? Orgánicos. Y ahí está la compañía que fabrica leche, no ordeña, fabrica.
Y ahí está presumiéndole que esta tiene más leche, esta tiene menos agua. Y el caso es que tú no puedes comprar una leche que sea directamente ordeñada de la vaca. Tiene agua y no sé qué otras cosas, que la verdad hay paquetes de leches que venden en bolsas de plástico muy barato, que yo te recomiendo mejor tomarte un vaso de agua, mi hermano. Es lo mismo. Haz esos chopitos en agua natural en lugar de leche y te hace el mismo provecho. Ay, hermano, pero el chocomil no sabe igual. Bueno, ahí están peleándose para ver quién ofrece una leche sin menos agua, ¿verdad? Sin menos productos y que sepa como sabe cuando la ordeña aquel ranchero en su establo donde tiene aquellas vacas, y directo va y le da a sus hijos, ¿verdad? No es lo mismo. Mira lo que decía el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Fíjese, ya había leche adulterada en tiempos de Pedro. Ya tiene más de 2000 años el agua en la leche. Esto sí es revelador, ¿verdad? Deseen como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Hoy hay mucha leche adulterada, mis hermanos. La iglesia cristiana de aquel tiempo no tomó leche adulterada. Nosotros hacemos lo posible. El pastor Chuy hace lo posible y creo que se prepara para eso, usted lo ha visto, para darnos leche directa de la vaca, ¿sí o no? Y gloria a Dios por eso, ¿verdad que sí? Guárdelo, mi hermano, guarda eso, porque ya era una ordenanza desde el apóstol Pedro. Busquen la leche espiritual no adulterada para que por ella, escuche, para que por ella crezcáis para salvación. O sea que la leche adulterada no te hace crecer ni te salva. El alimento espiritual entonces que la iglesia recibía, aquella iglesia, para su santificación y su salvación, era puro, mis hermanos, era limpio, era directo de la boca de Cristo por los apóstoles, que no se atrevieron a hacer sus propias reformas. Y no estoy diciendo que todas las reformas son malas, no, estoy diciendo que el alimento puro y directo de boca de Cristo es el mejor, es el único, es el verdadero para la iglesia. Limpio y puro, tal como nosotros lo necesitamos hoy y debemos desearlo. Por eso Pedro decía: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. No es para cualquier cosa, es para ser salvos. Mis hermanos, el deseo de crecer impulsa el deseo de alimentarse. Quien no desea alimento es porque no desea crecer. No vienes a la iglesia o no viene alguien a la iglesia, no desea crecer. Tal vez porque está enfermo. Un enfermo a veces se le va el hambre. Decía el salmista: mi corazón está herido, es decir, enfermo, dolido, seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Cuando hay enfermedad, cuando hay bacterias provocadas por alimentos transgénicos, nos olvidamos de comer nuestro pan. No hay hambre del Señor. El cuerpo en lo natural pide alimento sano. El espíritu también lo pide, mis hermanos. Como el niño recién nacido lo pide, así tú y yo debemos desearlo. Leche espiritual no adulterada. Tienes que pedir al Espíritu Santo su gracia para poder detectar cuando el alimento está adulterado. Cuanto más sano nos alimentamos, más sanos estaremos, y cuanto más sanos estemos, más desearemos alimentarnos. Usted conoce, mi hermano, las características de la primera iglesia cristiana. Le mencionaré rápidamente cómo era aquella iglesia y enseguida le preguntaré algo. Ellos perseveraban, escuche, en la doctrina de los apóstoles. Otra vez nos reitera lo mismo la Biblia. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles. No había ninguna reforma todavía. No había nadie que llegara de los apóstoles a decirle a la iglesia primitiva: ¿saben qué? Yo creo que lo que dijo el Señor Jesucristo, lo que trató más bien de decir fue esto. Y ahí va el veneno. No, lo que Él dijo, el que quiera venir en pos, lo que Él dijo fue: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿No lo dijo así? ¿Qué tiene de difícil eso de entender?
Hay cosas que el apóstol Pedro aún se atrevió a decir que le eran difíciles entender y que Dios le revelaba al apóstol Pablo. Eso es respecto al tema de cómo las cosas que redundan alrededor de la salvación y de la vida en Cristo y de acuerdo a su carácter, son algunas de ellas secundarias, y la iglesia se enfoca en lo secundario en vez de enfocarse en lo más importante. La iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Se refiere a la Santa Cena. Perseveraban en la oración. Yo cuando leo todo esto, mi hermano, siento una pureza al leer esto. No sé usted, es Hechos 2, cuando usted guste leerlo. Siento una ansiedad, ¿verdad?, por ver que la iglesia se manifieste así en estos tiempos. Ellos provocaron que toda la gente tuviera temor de Dios a su alrededor. Entre ellos sucedían maravillas y milagros por ministración de los apóstoles. Permanecían juntos, tenían en común todas las cosas. Suena como el país de las maravillas, ¿verdad? Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, porque había persecución y muchos se habían quedado hasta sin una cama para dormir. Perseveraban unánimes cada día en el templo, iban al templo, no tenían por costumbre dejar de congregarse. Partían el pan, lo compartían en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios teniendo el favor de todo el pueblo. El pueblo los veía y decían: qué grupo tan especial, yo quiero ir allá. Eso es tener favor con el pueblo. Y el Señor añadía por lo que los apóstoles hacían cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Yo le quiero preguntar algo, mi hermano. ¿Qué denominación era esta iglesia? ¿Presbiteriana? ¿Luterana? ¿Bautista? ¿Calvinista? ¿Qué denominación era la primera iglesia de Cristo? Yo ya le dije a usted lo que es denominar y qué es denominación. Un nombre dado a, por características, por comportamiento y por clase. Algo tú lo denominas. Bien, estos cristianos, mi hermano, estos creyentes de la primera iglesia, déjeme decirle que no hicieron lo mismo que muchos creyentes hacen hoy. Hoy se divide un grupo de creyentes, cosa que ya sucedía desde tiempos de Pablo y de Pedro. Se dividía un grupo de creyentes y de inmediato se asignaban un nombre por su creencia o por la persona a quien seguían. Por ejemplo, en el mensaje de las 7 iglesias están los nicolaitas, quienes se nombraron así pues para seguir sus propios deseos y apegarse a la sociedad en lugar de haber seguido el camino de Cristo, y provocaron unas terribles consecuencias en las iglesias donde empezaron a ser aceptados, y por eso el Señor demanda que los desecharan. Demandó que los desechen. Hoy en día yo pudiera hacer un grupo que sigamos a tal hombre cuyas ideologías me gustan muchísimo, por lo tanto vamos a seguirlo a él y nos vamos a llamar budistas. Vamos detrás de Buda. Vamos a llamarnos Krishnas porque vamos detrás de Krishna. Vamos a llamarnos etcétera. Ellos escogen su propio nombre. La primera iglesia, mis hermanos, no escogió su nombre, se los pusieron. ¿Quién se los puso? ¿Quién se acuerda? Los de Antioquía. Cuando usted guste leerlo, no lo abra por favor. Está en Hechos 11:26. Dice que por primera vez los llamaron cristianos. Por favor, ponga atención en esto. Ponga atención en esto. Por comportarse como Cristo, los vieron cómo se comportaron y les llamaron cristianos. Ellos no escogieron el nombre. Es que, ¿sabes qué, Pedro? Yo me comporto como Cristo, me voy a llamar Cristito. Eso significa cristiano en griego. Un pequeño Cristo, cristianos. Eso significa. La palabra cristiano significa un Cristo pequeño o un Cristo de muestra. Y para muestra basta un Cristito. Qué curioso, mi hermano, que ese nombre ellos no lo escogieron, se los pusieron. Se los pusieron así, les llamaron ahí van los cristitos, porque demostraban con su vida y con sus hechos
que amaban y seguían a Jesús deseando ser como Él y se comportaban igual que Él. Por eso, ¿qué nombre les ponemos? Pues los Cristitos. ¿Qué apodo te pusieron en la secundaria? ¿El pelón? ¿El tuercas? ¿El chino? Porque estás todo lacio y los ojos así. ¿Cómo te pusieron? ¿Por qué te llamaban así? Por cómo te veían, por cómo te comportas, te llaman así. Tú puedes mirarte al espejo, mi hermano, e igual que yo decir qué viejo te estás poniendo, y describirte a ti mismo bajo tu propia perspectiva y en base a tu conocimiento, a tus convicciones y según lo que sabes tú de ti mismo, llegar a una conclusión: yo soy tal. Pero si quieres saber quién eres realmente, pregúntale a los que te rodean. Varón, pregúntale a tu esposa, pregúntale a los que viven contigo, pregúntale a los que te observan y ven cómo te comportas a diario. Ellos sí saben quién eres. Tú no. Varón, ¿quieres venir a decirme quién eres? Le voy a preguntar mejor a tu esposa, ¿te parece? Y viceversa. Mujer, ¿quiere platicarme, hermana, cómo es usted? Déjeme hablar con su esposo. Déjame hablar con tus hijos para saber cómo eres. Déjame hablar contigo para saber cómo son tus hijos. Y por la forma en que tú te comportas, mi hermano, ¿qué nombre crees apropiado para ti? ¿Cristiano? ¿Nos queda? No olvide, mi hermano, que ese nombre fue puesto como burla. Se burlaban diciéndoles cristianos, porque se comportaban igual que Cristo. Bendita burla, ¿verdad que sí? ¿Qué nombre crees apropiado para ti? Yo soy bautista, Julio. Yo soy apostólico. Yo soy luterano. Yo soy calvinista. Yo soy metodista. Ese es tu apellido. Ese es tu apellido. Pero dime cómo te llamas. O mejor dicho, ¿cómo te llaman? Hay otros nombres que podríamos mencionar como ejemplos, ¿verdad que sí? Como aquel que les dijo Jesús y Juan el Bautista a los fariseos. ¿No? Yo quiero llevar el nombre de cristiano, ¿tú no? ¿Quién lo quiere llevar aquí? Deja que te llamen, no te llames a ti mismo. El apellido se hereda, el nombre no. El apellido sí se hereda, el nombre no. El nombre va de acuerdo a la personalidad y al carácter. Y es por eso, mis hermanos, que la personalidad y el carácter de Cristo es lo que determina que a una persona se le llame cristiano. No hay que echar mentiras cuando nos pregunten nuestro nombre. Vivamos nuestro cristianismo, no cristiandad, conscientes de que la esencia de nuestro credo es ser como Cristo en todas las áreas de nuestra vida. En su mensaje a las iglesias en el libro de Apocalipsis, de las 7 iglesias que el Señor exhortó, la iglesia ejemplar fue la iglesia de Filadelfia. Cabe mencionar, mi hermano, que Filadelfia no era el nombre de la iglesia. Todos decimos, oye, ¿cuál fue la iglesia a la que el Señor alabó en Apocalipsis? Filadelfia. Bueno, Filadelfia no es el nombre de la iglesia. Filadelfia es la ciudad donde estaba. La iglesia se llamaba cristiana. ¿Estamos de acuerdo? Por eso era la iglesia cristiana en Éfeso, la iglesia cristiana en Esmirna, la iglesia cristiana en Tiatira, en Pérgamo, en Sardis, en Laodicea y en Filadelfia. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de la iglesia que se llamaba cristiana, que le llamaban cristiana en Filadelfia. Ahí se encontraba. Filadelfia fue fundada por un rey que se cambió el nombre, fíjese. Se cambió el nombre por su comportamiento, porque el nombre, el apellido se hereda, pero el nombre no. El rey de Pérgamo se llamaba Átalo II.
Pero por amar tanto a su hermano, se quiso poner Filadelfo. Filadelfo significa el que ama a su hermano. Y le puso a la ciudad que fundó Filadelfia. Bonito nombre, ¿no? La carta a la iglesia en Filadelfia no contiene ninguna amonestación, ninguna sola, a diferencia de las demás iglesias. Esta recibe un trato más personal, lleno de amor y de reconocimiento. Los cristianos, que debieron haber sido pocos y de muy baja condición social, se mantuvieron fieles a la doctrina de Cristo, permanecieron fieles en medio de dificultades y persecuciones y no mezclaron la fe con otras doctrinas y prácticas incompatibles a la fe cristiana. Y en vísperas de una próxima tribulación general, al igual que usted y yo estamos hoy, estamos en vísperas de una próxima tribulación global. En vísperas de esa tribulación, el apóstol Juan les entrega todo este cúmulo de promesas y bendiciones y recompensas de parte del Señor. El Señor comienza diciéndoles, vaya conmigo si es tan amable, Apocalipsis 3:7, ¿me acompaña? Apocalipsis 3:7, aquí sí le invito a leer conmigo. Apocalipsis 3:7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, al pastor. Eso significa, escríbele al pastor de la iglesia, ángel significa mensajero. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Bien, mis hermanos, mire, para empezar, el saludo a esta iglesia ejemplar es hermoso y es muy significativo. Usted debe examinar todo lo que la Biblia tiene, aún en como principio en la traducción que tenemos de Casiodoro de Reina y Valera del 60, es muy valioso examinar cada palabra ahí, ya que de ahí se tomó todo el diccionario James Strong para encontrar las palabras hebreas y griegas. Y ya desde el saludo tiene mucho significado cómo es que Dios se dirigió a ellos. Muy hermoso el saludo y un contenido que demuestra claramente cómo era la relación entre Dios y la iglesia de Filadelfia. ¿Sabía usted que en el saludo se demuestra la profundidad de la relación? ¿Cuántos me explico en lo que dije? ¿Se da cuenta que usted en el saludo, con quien usted se salude, se demuestra la profundidad de la relación? Usted puede saludar a alguien con mucho respeto, claro, porque lo ha visto en la iglesia y hola, buenas tardes, y ya. Pero ¿qué tal cuando te encuentras con un amigo que tienes desde los 15 años, estuvieron en algún ministerio juntos, etcétera, fueron a congresos juntos, comen juntos como familias al final de la reunión el domingo? ¿Cómo saludas a esas personas? ¿Cómo estás? Y hasta de sopecito, ¿verdad? Y de par de cachetadas ahí en amor. Y luego lo abrazas y le dices, qué bendición verte otra vez, ¿no? En la forma del saludo está la profundidad de la relación. El Señor se presenta a ellos diciéndoles, el santo les habla, el que es y vive aparte. ¿Qué está haciendo el Señor, mis hermanos? Él sabe que entre los cristianos y sobre los cristianos de Filadelfia, Él es el santo. Ellos lo reconocen y los ha santificado en Cristo, lo cual genera una relación perfecta entre Cristo y su iglesia. Lo que genera una relación perfecta entre Cristo y su iglesia es santidad. Santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos verán al Señor sin santidad? Nadie. Nadie lo verá, ni lo va a saludar siquiera. La santidad propicia una relación hermosa con Cristo. Y el Señor sabía que sobre los cristianos en Filadelfia Él era el santo, lo exaltaban como el santo y vivían como santos delante de Él. A los cristianos de Filadelfia, mi hermano, el Señor no les reprochó lo que a los de Tiatira. Los de Tiatira se mezclaron con cosas totalmente inmorales y depravadas. El Señor les reprochó, cuando usted lo lea ahí en Apocalipsis 2 y 3, en los capítulos están los mensajes a las iglesias. Tiatira se había dejado engañar, los cristianos que iban a esa iglesia se dejaron engañar y seducir por las tendencias idólatras e inmorales de la ciudad. La nueva Jezabel le llamó el Señor a través de Juan, quien arrastró a muchos creyentes a una verdadera prostitución religiosa.
vicios y terribles acciones y actividades que llevaban a cabo creyentes que iban a la iglesia de Tiatira. La iglesia de Éfeso y de Pérgamo, al igual que la de Tiatira, enfrentaban al grupo de los Nicolaitas. Era un grupo formado por creyentes que apostataron, no quisieron someterse a los requerimientos de una iglesia santa y prefirieron adaptarse a las normas sociales del mundo. En vez de una vida santa, prefirieron la vida loca, ¿verdad? Y eso hizo que se contagiara de carnalidad las iglesias de Éfeso, Pérgamo y Tiatira. Y adoptaron y se adaptaron a las normas sociales y religiosas del imperio, con una relajación de sus costumbres que iba en contra del espíritu cristiano. Eran cristinos, no cristianos, ¿verdad? Nicolaitas se llamaban. Ellos escogieron su nombre. El Señor, mis hermanos, es uno con su iglesia cuando ésta reconoce, ama y vive en la santidad de Dios. Cuando su iglesia ama lo que Él ama y cuando su iglesia aborrece lo que Él aborrece. Y si sabes lo que Dios aborrece y tú no lo aborreces, no vas a tener una relación con Él. Le van a dar náuseas al Señor. El Señor se presenta a ellos como el verdadero. Fuera de Él todo es falso. El término verdadero, mis hermanos, usted lo va a encontrar muy frecuente en la literatura del apóstol Juan. Él usa mucho el término verdadero, el apóstol Juan. Literatura joánica se llama. Este título sobre Cristo, el título de verdadero, designa su fidelidad en el cumplimiento de las promesas. Primero nos va a faltar el cielo y la tierra, mis hermanos, antes de que Cristo cumpla una promesa. Por eso se llama Él y es el verdadero. Él es la verdad que te hace libre, que me hizo libre. ¿Cuántos son libres aquí? Cristo es la verdad que nos hizo y todavía hace libres a aquellos que lo reciben. Los cristianos en Filadelfia sabían que la doctrina de Cristo no era una verdad, era la verdad. La amaban y por lo tanto su relación con Cristo era genuina, sin engaños, y solo a la verdad se conformaban. Esto me hizo recordar cuando Felipe, uno de los discípulos, se encontró con Natanael, ¿lo recuerda? Y Natanael le dijo: yo quiero conocer al Mesías, Felipe. Pues ven, Natanael, yo ya lo conocí, camino con él, te lo voy a presentar, pues llévame. Y cuando lo lleva hacia Jesús, Jesús lo ve venir de lejos a Natanael y dice en voz alta: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Te gustaría que dijeran eso de ti? ¿Sí o no? Tú puedes tener mucho conocimiento, mi hermano, y sorprender con ello a medio mundo, pero lo único con lo que vas a sorprender a Jesús es con tu integridad de corazón. Solo la integridad de corazón sorprende a Jesucristo de un ser humano. Si no eres verdadero en tu proceder, si eres engañoso y mentiroso en tus acciones, engañas y mientes a tu esposa, a tus hijos, a tus amigos, a tus padres, a tus patrones, a los pastores, entonces no eres libre. Y ni la verdad y ni el verdadero están en ti. Pero si están en ti, tú serás como el verdadero y llevarás una relación como los de Filadelfia, una relación genuina. ¿Cómo más se presenta el Señor ante ellos? Les dice el Señor a los cristianos en Filadelfia: yo soy el que tiene la llave de David. Es el Señor Jesús hablando. Les dice: el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. El que tiene la autoridad, vamos. La llave de David, mis hermanos, representa la autoridad de Cristo para abrir la puerta hacia su reino futuro. Cristo es el que tiene las llaves para abrir la puerta a la salvación y nadie la puede cerrar. Esto hace alusión a Eliakim, un mayordomo fiel que recibió las llaves de la casa de David. Está en Isaías 22, después de que le fue quitada a Sebna, el mayordomo infiel. Eso representa a Jesús, el mayordomo fiel, el siervo del Padre que vino, tomó forma de siervo precisamente y obedeció al Padre. A diferencia, mis hermanos, de los cristianos de Filadelfia, los de Esmirna se gloriaban de su fidelidad al imperio romano. Hoy pulula mucho eso. Pastores que quieren dedicarse a la política en vez de dedicarse a la oración y a la palabra, como Pedro lo instó y lo indicó en el libro de Hechos. Pastores que quieren meterse a la política, quieren ser políticos, quieren beneficios para su iglesia, para sus colonias de una manera política.
Yo no estoy diciendo que no respetemos a nuestros políticos. Hay que orar por ellos y que Dios abra sus ojos. Pero otra cosa es involucrarse en asuntos que Dios no nos pide. Los dirigentes de Esmirna y la iglesia cristiana en Esmirna aceptaban su fidelidad al imperio romano porque les daban dádivas, camisetas como "Yo amo a Roma". Eso fue broma, no me lo voy a creer. No voy a buscar ahí en el Wikipedia las camisetas que le dieron a los de Esmirna. No. Los cristianos en Esmirna recibieron a judíos sobrevivientes de la destrucción de Jerusalén, pero eran judíos que aborrecían a los seguidores de Cristo, que acompañaban a Saulo de Tarso a sacar a los cristianos de sus casas y matarlos. Los de Esmirna dejaron entrar a estos judíos, dividieron la iglesia y la desbarataron, mi hermano. Pero los de Filadelfia no, sino que aferrados a la autoridad de Cristo, por la doctrina de los apóstoles, permanecieron firmes sin importarles las leyes y las imposiciones del imperio. No te extrañe que un día llegue tu hijo, el que estás por meter al kinder o al preescolar, y llegue y te diga: "Mira, papi, el libro que me dieron de la Secretaría de Educación, mi maestra, y el libro lleno de depravación y de inmoralidad". No te extrañe el día que lleguen tus hijos con esos libros. ¿Y cómo vas a responder? Le vas a tener que enseñar a tu hijo a apegarse a las sanas palabras del Señor Jesucristo, pero no estar aceptando lo que el gobierno impone mientras no esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Si es blasfemo hacia la voluntad de Dios, no podemos aceptarlo. Y vea lo que dice el verso 9, mi hermano, por favor. Verso 9: "He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado". Fíjese lo que le está diciendo a Filadelfia. Filadelfia era atacada, mis hermanos, me refiero a la iglesia cristiana, por judíos que perseguían a los cristianos fieles y los mataban. Y el Señor Jesús les está diciendo: tú permanece fiel, y va a llegar el día en que esa sinagoga, muchos de ellos se van a convertir y van a venir a postrarse y adorarme y a reconocer cuánto yo te he amado. A eso se refiere. Se refiere a que la iglesia, cuando se sujeta en la autoridad de Jesús y al verdadero evangelio, el testimonio de la iglesia, mis hermanos, va a alcanzar a muchos que están presos en sus pecados. Van a venir a adorarle y van a decir y a proclamar cuánto el Señor Jesús nos ha amado, solo por mantenernos fieles a la sana doctrina. Filadelfia pudo haber recibido a muchos que servían a Satanás, pero que por el testimonio de esta iglesia se arrepintieron, se convirtieron y llegaron a formar parte de esta iglesia amante de Cristo. Cristo entonces, mis hermanos, es el heredero del trono de David, quien suplantará. Él quitará a todos los mayordomos infieles, pastores infieles, predicadores infieles que abusaron de sus privilegios en la casa espiritual de Dios. Ahora yo tengo las llaves y yo voy a decir aquí lo que se va a hacer, porque tengo la autoridad del Padre sobre todos aquellos que no actuaron fielmente. Por eso, cuando Cristo abre la puerta, mis hermanos, nadie la puede cerrar. ¿A qué puerta se refiere? A la puerta de la salvación. Él es la puerta de la salvación. Si tú quieres ahora mismo ser salvo, si no lo eres, si no le has dicho a Cristo: Cristo, por favor, ven a mi corazón y ser hecho hijo de Dios, como dice Juan 1:12, hoy tú lo puedes hacer, porque hoy la puerta está abierta. Si Él abre la puerta, nadie te la va a cerrar. Hoy puedes entrar, pero el día que Él la cierre, y tú y yo no sabemos cuándo, nadie la va a poder abrir. Cuando la puerta está abierta, la salvación es segura. Cuando la puerta está cerrada, el juicio es seguro. Como en el arca de Noé. Noé proclamó por años: suban al arca, suban, ¿sí o no? Suban al arca, suban por favor. Se sube él y su familia, se cierra la puerta, se sella, y todos entonces querían subir, y ya nadie pudo subir, ¿verdad? Nadie pudo subir. Una vez que él cierre la puerta, nadie la puede abrir. El juicio será seguro. Alguien diría: Julio, ¿ya ves? Él es quien elige quién entra y quién se queda afuera. ¿Ah, sí? Es que no has leído el contexto.
¿Me ayuda por favor, hermano, a leer las 4 primeras palabras del verso 8 en voz alta? ¿Me ayuda? ¿Sí o no? Aquí. Yo conozco tus obras. ¿Qué me dice de eso? Ya hemos aprendido mucho, ¿verdad? Las obras no nos salvan, ¿cierto? No, pero demuestran quiénes somos, ¿verdad que sí? La palabra obras aquí, tus obras, cuando le dice Filadelfia a la iglesia, yo conozco tus obras, la palabra ergon. Filadelfia o cristianos de Filadelfia, yo conozco tu labor, yo conozco tu esfuerzo, yo conozco tu ocupación, yo conozco tus hechos, yo conozco lo que haces. Yo te conozco, cristiano. Le quiero preguntar algo, mi hermano, por si usted no lo ha leído. Creo que muchos ya lo han leído. ¿Sabe usted a cuántas de las 7 iglesias que el Señor exhorta en Apocalipsis les dijo: yo conozco tus obras? A todas, a las 7. ¿Por qué? Porque Él espera de todas sus iglesias que se dicen cristianos, espera lo mismo. ¿Sí o no espera lo mismo de todos nosotros? Él espera lo mismo. Usted léalo, es Apocalipsis 2 y 3. A todas les dijo: yo conozco tus obras. Yo conozco tu Filadelfia, yo conozco tus obras. Esmirna, yo conozco tus obras. Pérgamo, Teatira, Sardis, etcétera. De todos conozco sus obras. De todas las iglesias que dicen llevar el nombre de Cristo sin importar el apellido, lo que el Señor quiere ver es que su fe se muestre viva a través de sus obras. Somos nosotros, por nuestras obras, mi hermano, que hacemos brillar nuestra fe, por la cual obtuvimos la salvación. La salvación ya está ahí, no nos la ganamos por nuestras obras, ya está ahí. Pero tenemos que mostrar nuestra fe, esa que tuvimos para recibir la salvación, esa fe con la que creíste que Cristo murió por ti. Esa fe la debes de poner en acción, porque la fe sin obras es muerta. Muerta. La fe puede gritar: yo te amo, Cristo, y te seguiré hasta la muerte, pero solo las obras demuestran que te has negado a ti mismo, que has tomado tu cruz y que verdaderamente vas detrás de Jesús. Y no tienes que hablar para eso. Y aquí comienzan, mis hermanos, las cualidades, por lo menos 3 que yo encontré que el Señor resaltó en los fieles de Filadelfia con respecto a sus obras. Su obra en evangelismo está en la segunda parte del verso 8 que tú leíste conmigo, cuando les dice: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Una puerta abierta, mi hermano, significa una oportunidad. Eso significa. Y el Señor les abrió muchas oportunidades a los fieles en Filadelfia que nadie podía quitarles. ¿Hay alguien aquí a quien le impidan orar? ¿Cuántos oran en casa? ¿Te impide alguien que tú ores? ¿Sabías que esa es una puerta de oportunidad? ¿Hay alguien que te impida que tú leas la Biblia en tu casa? Si tú decides venir al instituto, ¿hay alguien que te lo impida? No, ni siquiera el gobierno te lo impide. En otros países sí. Cuidado con que te vean una Biblia, y más tan solo al llegar al aeropuerto. Puertas de oportunidad. El Señor nos abrió puertas para buscarle, para estudiar su palabra, para crecer en la familia y en el ministerio, pero también para hablar de otros a Cristo. El Señor quiso que la iglesia en Filadelfia brillara hacia las demás, para salvaguardarlas de la tribulación que vendría y que no miraran hacia atrás. Fue un foco fiel de la luz de Cristo para alumbrar a las que se estaban empezando a quedar en oscuridad. En algunas ocasiones, mi hermano, el apóstol Pablo menciona una puerta abierta, se los dijo a los corintios, refiriéndose a que se le había abierto una puerta para llevar el evangelio. El apóstol Pablo solamente estaba pensando a dónde más ir a predicar. Eso es lo único que lo ocupaba, hablar de Cristo donde el Señor lo llevara. Y él mencionaba: se me abrió una puerta. Y estos son términos que los apóstoles usan en sus cartas. Juan lo usa aquí. Toda iglesia cristiana, mi hermano, toda iglesia cristiana que se diga yo soy cristiano, debe hacer labor de evangelismo. Aquí en la iglesia hay un grupo de evangelismo. Yo mismo con ellos, que son mis amigos, he compartido platicando experiencias y sé cómo se visita a las personas que vienen aquí a las vías esperando llegar a Estados Unidos. Se les ofrece un desayuno, ¿no?
Se les ofrece un momento en el que adoren al Señor y se les da un folleto y una palabra de Cristo a ellos. Toda iglesia debe fungir en labores de evangelismo porque está a la puerta de la oportunidad. Fungir o funcionar, mis hermanos, en labores de evangelismo produce en usted y en mí un verdadero sentido de compasión y de misericordia por aquellos que están en necesidad y que además no conocen a Cristo. Cuando la iglesia es fiel y se somete a la autoridad de Cristo, recibe el poder de Dios para ser testigo en donde Dios la pone. Por eso esa iglesia, ese grupo que van allá a Las Vías, ya le llaman casa de oración Las Vías. ¿Cómo ve? No se vaya a cambiar de iglesia, ¿eh? Aquí está casa de oración Las Vías, ahí está. No, ahí está el grupo bendiciendo a estas personas que vienen y estoy seguro que la semilla queda en su corazón. Los fieles en Filadelfia hicieron obra de fe y confianza. Fíjese lo que dice la siguiente parte en el verso 8, si logra ubicarlo conmigo, donde dice: porque aunque tienes poca fuerza. ¿Ya lo vio? Poca fuerza. Los cristianos ahí, mi hermano, supieron realizar esta labor de evangelismo y vieron a muchos convertirse, tal como lo leímos en el verso 9, que hasta los de la sinagoga de Satanás vinieron a la iglesia de Filadelfia a pedir perdón a Dios y arrepentirse por la gracia de Cristo. Y sabiendo aún que era una iglesia que tenía poca fuerza. Tal vez tú dices: Julio, yo de vez en cuando, y por mi trabajo que casi no me da tiempo, a veces los sábados voy y visito un hospital. Grandioso, mi hermano, que hagas eso. Grandioso, que visites un hospital y llegues a una cama, a otra donde te permita. Hay gente que lo hace. Yo he conocido a gente aquí que lo hacen, que van y visitan un lugar, simplemente buscan y les da por ir, porque el Espíritu Santo los guía. Y es una obra hermosa que tú no debes dejar de hacer si tú lo haces. La iglesia en Filadelfia, aunque pequeña en número y recursos materiales y de poca importancia a los ojos de los hombres, fue usada por el Señor para avergonzar a lo que el mundo tiene por sabio. Cuando somos conscientes, mi hermano, de nuestras debilidades, como decía Pablo, no compitas, mejor sé competente. Cuando tú eres consciente de tu debilidad y tus limitaciones, entonces el Señor te usa. No te detengas a que el Señor te use en las puertas que Él te ha abierto para llevar a otros a Cristo. ¿Cuántos dicen amén a esto que estoy hablando? Compasión y misericordia por los que no conocen a Cristo. Simplemente en tu familia, de los de tu familia que invites a venir a la iglesia, ya estás teniendo compasión y misericordia por quien no tiene a Jesús en su vida. Su obra de perseverancia y fidelidad. Fíjate las últimas palabras del verso 8, mi hermano, por favor. Obra de perseverancia y fidelidad. Apocalipsis 3:8 al final. Has guardado mi palabra y no has negado mi ¿qué? Mi nombre, no tu denominación. No has negado mi nombre. Es decir, has vivido como yo. ¿Y qué importa cómo te apellides? Lo que importa es que vivas como yo, que guardes mi nombre, guardas a Cristo, eres cristiano, así te comportas como Cristo. Y hablar de cómo se comporta Cristo, mis hermanos, sería toda una serie, ¿no lo cree? Toda una serie. Guardar la palabra de Dios, mis hermanos, es ser un fiel custodio de sus mandamientos y de la doctrina, pero no para discutir, sino para obedecerlos. No para discutir, generando disensión y división. Si tú amas los mandamientos de Dios y ya te los aprendiste todos, obedécelos, no los uses para discutir. Mejor cierra la boca y a obedecer se ha dicho. Discutir no es defender, por lo menos no en lo que respecta a la sana doctrina de Cristo. Guardar la palabra de Dios, mis hermanos, en tu propia vida, guardarla tú en tu propia vida, es defenderla de tus propios deseos carnales que quieren invalidarla, desvanecerla en tu mente y en tu corazón para que no la obedezcas. Ahí está la lucha. Cuando el Señor le dice a los fieles de Filadelfia: y no has negado mi nombre, se refiere a aquellas ocasiones en las que su fidelidad fue puesta a prueba
Y van a llegar los momentos en donde nuestra fidelidad sea puesta a prueba. Y no te van a preguntar de qué denominación eres, te van a preguntar a quién estás siguiendo y obedeciendo. Es que suéltenme, ¿por qué me llevan a la cárcel? Yo soy de la iglesia bautista o presbiteriana, etcétera. No, te van a preguntar, ¿en quién crees y a quién sigues? Y vas a tener que decirlo. Yo amo a Cristo y le sigo a Él hasta la muerte. Como Antipas de Pérgamo, le decían Antipas el santo de Pérgamo. Cuando está la exhortación a Pérgamo, le recuerda el Señor a Pérgamo: ¿recuerdan a mi siervo Antipas? Que lo atraparon y lo llevaron y lo martirizaron. Pues sigan su ejemplo. Antipas de Pérgamo. Solo una vez está su nombre en la Biblia, ahí en el mensaje a Pérgamo, por no haber negado el nombre de Cristo. Proclamar, mis hermanos, anunciar, declarar o defender una denominación provoca división entre los cristianos. Eso provoca división. Dígame si no, cada vez hay más denominaciones. Pero proclamar, anunciar y declarar el nombre de Cristo ante el mundo que quiere que lo niegues, eso nos une a los cristianos para luchar juntos contra quien realmente debemos luchar. Contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, intercediendo, orando unos por otros. Que los cristianos no miren atrás, que los cristianos que se dicen verdaderamente amar a Jesús miren hacia adelante y nos fortalezcamos unos a otros en estos últimos tiempos. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, es decir, no es entre nosotros la lucha, le decía Pablo a los efesios. Y luego vienen finalmente, mi hermano, las promesas a los fieles de Filadelfia, y las cuales son para todos aquellos que ejercitan la fe de esta manera. Vea conmigo el verso 10, por favor. Verso 10. Ánimo, mi hermano, vamos al final. Ponga toda su atención para escuchar estas promesas, por favor. ¿Cuántos quieren promesas de Dios? Yo las quiero porque esas son las únicas fieles. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Vendrá una tribulación global. Ahora, yo respeto cómo piensas tú con respecto a esa tribulación que vendrá. Hay tres formas de pensamiento que han surgido, y yo respeto las tres. Yo me quedaré con la mía, o con la conclusión que te voy a compartir, a ver si estás de acuerdo. La primera corriente de pensamiento respecto a la gran tribulación que anunciada aquí a los cristianos en Filadelfia es la siguiente. Algunos creen que cuando les dice te guardaré de la hora de la prueba, significa que vendrá un tiempo de gran tribulación en el que los creyentes serán librados, es decir, no pasarán por ella. Otros interpretan que la iglesia vivirá durante la época de la gran tribulación y que Dios los mantendrá firmes en medio de ella. Otros creen que esto se refiere a toda la tribulación que ha sufrido la iglesia a lo largo de los siglos. Yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo. Cualquiera que sea el caso, si viviremos antes de la tribulación y nos iremos con Cristo, o pasaremos por la tribulación, o no habrá tribulación, en ese sentido, como algunos lo interpretan, cualquiera, mis hermanos, que sea el caso, el énfasis está en la obediencia paciente a Dios, sin que importe lo que nos suceda, cómo, cuándo y dónde. ¿Quién está de acuerdo aquí? Lo que importa es que tú estés preparado si viene la prueba o no. ¿Cuántos quieren estar preparados? Nadie sabe si vendrá, o más bien, mejor dicho, nadie sabe cuándo vendrá, cómo vendrá. Lo que importa es que estemos listos para no negar el nombre de Cristo. Muchos lo van a negar. Es que va a ser difícil no negarlo, pero la gracia del Espíritu Santo es quien va a guiar a todos aquellos que desearán no negarlo. Verso 12, acompáñame al 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios
y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Déjeme decirle, mi hermano, que Filadelfia era una ciudad que fue establecida para ser un centro de la cultura griega, pero había muchos temblores. Estaba establecida sobre una capa tectónica, una zona volcánica, y había frecuentes temblores en la ciudad de Filadelfia. Obviamente la iglesia sufría de todo esto. Muchos se iban de Filadelfia por tantos temblores. En el año 17 está registrado que un temblor casi destruye totalmente a la ciudad de Filadelfia. Filadelfia está en lo que es hoy Turquía. Estaba. Un geógrafo e historiador llamado Estabrón escribió: las paredes nunca dejan de quebrarse y las diferentes partes de la ciudad están siempre sufriendo daño. Por eso la ciudad ahora tiene pocos habitantes, es decir, permanecen los que saben que Dios los quiere ahí. Pero la mayoría vive como campesinos en los alrededores, ya que ahí tienen tierra fértil. Aquí Dios me quiere, aquí me quedo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque Guadalajara ya está temblando en Guadalajara, mis hermanos, y va a temblar más. ¿A qué me refiero? A todos los cambios gubernamentales que va a haber, que le van a mover el tapete a la iglesia. Pero Dios va a decirnos si nos quedamos aquí. Y si es así, ¿cuántos se quieren quedar? Yo sí, porque si eso es lo que Dios quiere, yo me voy a quedar. La inseguridad, mis hermanos, en la vida de aquella ciudad se contrasta con la promesa que viene en ese verso 12 de un lugar que Dios les promete, donde habrá seguridad, la ciudad celestial. Ahí estarán finalmente seguros. Por eso hoy en día lo podemos aplicar de esta manera a nosotros, la iglesia cristiana actual, los que realmente aman a Jesús. Los cambios gubernamentales y las imposiciones de las nuevas leyes se sienten como temblores que sacuden a la iglesia. Ciertamente, mi hermano, lo que se está derribando es la moral y el respeto y los valores familiares. Pero ante estos temblores la iglesia debe permanecer firme en los mandamientos y principios bíblicos. Nos espera una morada en la ciudad celestial donde todo será nuevo, puro y seguro. ¿Cuántos quieren ir allá? Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. El apóstol Juan se refiere a una costumbre que había de que a hombres y mujeres nobles, sobresalientes en algunas ciudades de aquel tiempo, les levantaban una columna en el templo y labraban su nombre en la columna en honor a ellos. Por eso se usa este ejemplo: yo te levantaré una columna, pero en mi templo, dice el Señor, y ahí estarás conmigo y jamás saldrás de allí. Así honrará el Señor a quienes le son fieles y nunca más saldremos de su presencia. Y escribirá sobre nosotros su nombre. Él pondrá su nombre sobre mí, sobre ti, el de la nueva Jerusalén y el de Cristo, para indicar que somos de Él. Mis hermanos, la advertencia, verso 11, la advertencia: he aquí yo vengo pronto. Mire, mi hermano, al escuchar al Señor decir yo vengo pronto, es una advertencia para los que no han creído y una palabra de aliento para los que creemos. ¿Cuántos creen que Él viene pronto? Es una palabra de aliento. Todos tenemos diferentes capacidades, mi hermano. A todos nos ha sido dado un talento, una capacidad para trabajar. No dejes que ninguno tome tu corona poniendo en tierra el talento que Dios te ha dado, como aquel de la parábola de los talentos, que lo enterró. En lugar de ponerlo por lo menos en el banco, dijo el dueño del talento. No te sientas menos porque no tienes el talento de aquella persona. Descubre lo que Dios quiere hacer contigo y en ti. Descubre el plan de Dios para ti, para que Él te use, para ganar a tu familia, a tus compañeros, a servirle en el ministerio que Él tenga para ti. No te compares con nadie. Si eres recién convertido, no digas tengo poca fuerza, Julio. Si eres recién convertido, dale toda tu fuerza al Señor. Conságrate para Él y Él te va a reconocer y tu corona la vas a mantener. Cuando el Señor nos dice, mi hermano, que ninguno tome tu corona, es lo que sigue de ahí del verso, si me acompañas a leerlo, les dice: retén lo que tienes, verso 11, para que ninguno tome tu corona. Confirmando lo que nos han enseñado, mi hermano. Si el Señor nos dice que ninguno tome tu corona, significa que sí existe el riesgo y el peligro de que nos sea quitada.
Cuida tu corona, tu galardón. Cuídala, que nadie te la arrebate, que nadie te la quite. Retén lo que tienes, dice el Señor. Él te ha dado su perdón, su paz, su fuerza, su amor. Te ha dado un talento, una capacidad para servirle, servir a tu familia. Camina sobre eso, para que cuando Cristo venga, brillemos en el cielo junto con Él. ¿Cuántos quieren eso aquí? La despedida, mis hermanos. Verso 13. Corta, pero hay que escudriñarla. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice. ¿A quién? Diga conmigo, lo que me dice a mí. Dile en voz alta: Señor, he escuchado lo que me has dicho a mí. Recuerde que no hay peor ciego que el que no quiere oír. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por esta tarde en la que nos has traído tu palabra. He aquí, yo vengo pronto. Dice el Señor: retén lo que tienes. Retén lo que tienes, mi hermano. No dejes que nadie te lo quite. Que ninguno tome tu corona. A la iglesia en Éfeso el Señor les dijo: si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. Si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar. ¿Quieres caminar en la oscuridad? Entonces dame mi candelero y continúa en tu oscuridad. Pero dile: no, Señor. Abraza el candelero, mi hermano, de una forma figurada. El candelero es Cristo. Cristo es la luz de tu vida y de la mía. Dile: Cristo, no dejes de iluminarme, porque yo no puedo ver el camino por mi propia cuenta. Necesito tu luz, necesito tu doctrina, tu enseñanza, la que no ha sido adulterada, la que deseo como niño recién nacido para crecer para salvación. Gracias, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Que tengan buen día, mis hermanos.